Buenas tardes. En la clase de hoy retomaremos los fundamentos teóricos que sostienen la gestión colaborativa de conflictos con el fin de internalizar cómo estas perspectivas científicas y filosóficas constituyen nuevos modos de mirar nuestra convivencia, nuestras interacciones y los conflictos que construimos, cómo los construimos y sobre todo cómo podemos deconstruirlos. El primer tema que deberemos abordar es el de nuestro viejo y querido concepto de verdad, para confrontarlo con nuestras consabidas percepciones. Es importante que podamos poner en palabras lo que nos sucede cuando tratamos situaciones en las que se pone en tela de juicio la verdad de los hechos, la verdad objetiva, y emparentada con ella la verdad de lo que está bien y de lo que está mal, es decir, la ética. Aceptamos que tenemos perspectivas diferentes, que nuestra educación, contexto social, etcétera, nos hace ver las cosas de determinada manera. Nuestra personalidad y, por qué no, nuestros intereses nos llevan a juzgar las situaciones de formas distintas unos de otros. Pero por otro lado, no queremos, por supuesto, renunciar a una vida en sintonía con la ética. Lo que está bien y lo que está mal. La lógica aristotélica, con su principio de tercero excluido, nos exige que así sea, el principio que dice que una cosa es o no es al mismo tiempo y en el mismo sentido, pero no existe una tercera posibilidad. Y a partir de allí entonces se nos complica combinar la aceptación de perspectivas con nuestra convicción de que existe la verdad y la falsedad, la bondad y la maldad. Y no podemos ni queremos reducirnos al todo vale por el caos que esto traería, porque sentimos que en vez de avanzar, retrocedemos. Un poco se empieza a iluminar el camino cuando introducimos los conceptos de intersubjetividad y diálogo. Comenzamos a vislumbrar que en ciertas cuestiones establecemos, dialogando y ampliando nuestra mirada con la de los otros, algunos consensos, algunos puntos intermedios, y por ahí, sobre todo, las realidades que hacen a nuestra convivencia que puedan mostrarse más abarcadoras. Quizás debamos aclarar que para los constructivistas no hay mayor dificultad cuando se trata de juzgar lo que ellos llaman realidad de primer orden, es decir, la realidad que se puede medir, pesar, determinar con una prueba física o química, o comprobar con una grabación que deja claro quién dijo qué cosa. Este dibujo, por ejemplo, seguramente hasta nos divierte compartir qué vimos primero, si las flores y hojas y la mariposa o el rostro femenino. Pero concluimos que son unas flores, unas hojas y una mariposa, dibujadas de modo que siguen el contorno de un rostro y ubican formas que insinúan los rasgos. Los constructivistas tienen claro que no discutimos sobre si es o no verdad que la pared está pintada de blanco, cuál es la fórmula del agua o que ahora estoy grabando esta clase. El problema se presenta con lo que ellos llaman realidad de segundo orden. Los grandes desencuentros entre las personas que difieren a partir del sentido, del valor, del significado que dan a los hechos, a los dichos y a las acciones. Por dar un ejemplo, el tema no es lo que me dijo el alumno o el padre o mi superior. El tema es lo que me quiso decir, cómo me ubica jerárquicamente con ese dicho, qué implicancias tienen sus dichos para mí. Ahí construimos el escenario conflictivo y es ahí donde tenemos que hacer algo al respecto. A veces nos preguntamos por qué muchas buenas ideas que nacen en el seno de las organizaciones nunca se ponen en práctica. ¿Por qué muchas ideas brillantes nunca prosperan? ¿Por qué las más fervientes ideas de cambio solo permanecen en la caja de buenas intenciones o en el mejor de los casos en la lista de las experiencias piloto sin llegar a materializarse o difundirse? ¿Por qué si a veces incluso coincidimos en que nuestra organización en un determinado aspecto no está llegando a los resultados deseados y coincidimos en que es necesario cambiar,
encontramos tanta resistencia del sistema? Reconociendo que no hay una respuesta única, hoy nos enfocaremos en una de las razones frecuentes, y es la que se relaciona con nuestros modelos mentales. Los modelos mentales son supuestos básicos de observación y comportamiento. Conforme a ellos miramos y conforme a ellos actuamos. Organizan a la vez que limitan nuestro modo de interpretar y nuestro modo de actuar. Afectan lo que vemos e influyen en la construcción de nuestras percepciones. Cuando hablamos de modelos o mapas mentales, resulta que el problema no es que sean verdaderos o falsos, sino más bien, el problema está en que no los advertimos, son tácitos, están por debajo de nuestro nivel de conciencia. Son mapas mentales y, como sabemos, el mapa no es el territorio. ¿Qué vemos aquí? Si un ave pudiera decodificar la fotografía de un jugador de fútbol en cuclillas posando con su pelota, ¿cuál sería su decodificación? Buscamos siempre darle sentido a lo que percibimos, pero lo hacemos de acuerdo con nuestra previa y personal concepción de la realidad. Los supuestos son aprendizajes anteriores que usamos para esto. Por eso es que los supuestos son útiles, son necesarios, son aprendizajes anteriores convertidos en esquemas, en soportes, son supuestos, puestos debajo para sostener lo nuevo y encontrar atajos para comprenderlo. No podemos vivir sin supuestos y agradezcamos que los podemos construir porque nos abrevian pasos, nos ahorran recorridos, nos permiten avanzar. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que al operar por debajo del nivel consciente, no los distinguimos de los datos objetivos. Le damos sentido a lo observado a partir de supuestos que, si tomáramos conciencia de que son supuestos, podríamos chequear si en este caso están funcionando o no. Podríamos analizar distinguiendo, por ejemplo, lo que fulano hizo o dijo de cómo me cayó, a qué me sonó. Y entonces, por un lado, claramente fulano dijo esas palabras o hizo tal acción, mientras que por otro, a mí me cayó, me sonó, me impactó, como si fulano quisiera aprovecharse de la situación, o como si fulano no reconociera mi autoridad, o como si fulano estuviera compitiendo conmigo, o echando culpas sobre mí, o ignorándome, o provocándome para que yo me le enfrente, lo agreda y él quedar como víctima, y un largo, larguísimo, etcétera. Entre el significado que fulano le da a su propia conducta y el que yo deduzco, puede haber una coincidencia total, parcial o no haber coincidencia en absoluto.